el problema que hay con el suelo, en primer lugar, que no se quiere abordar, porque el rentismo que tenemos básicamente es un rentismo de suelo en España, tanto de suelo rústico, porque hay unas rentas agrícolas, un rentismo agrícola de grandes fincas muy importante. El propio INE, esto es muy desconocido, pero el propio INE lo cuantifica. ¿Cuánto es ese rentismo? Se puede encontrar en las tablas input-output de la economía española. Y en las últimas publicadas, que lo miré hace no mucho, hace unos meses, eran más de 20.000 millones de euros. Y el rentismo del suelo urbano es mayor y era en el entorno de, si no recuerdo mal, 40 y tantos mil millones de euros. Era como el doble del suelo rústico. Entonces, a mí, sobre todo, me gustaría que nos hablaras de, lo primero, ¿por qué no se quiere abordar el tema del suelo? Y en segundo lugar, ¿por qué no se aborda el tema más importante, que es el de la falta de inversión pública en vivienda? Carlos. Bueno, en mi opinión, igual que hemos dicho que el trabajo debe sacarse fuera de las dinámicas de mercado y que no debe ser una variable exógena del ciclo económico, sino endógena, es decir, el pleno empleo debe ser una variable endógena del ciclo económico, cualquiera que sea la situación económica, pues lo mismo cabe decir de la vivienda. Sea cual sea la situación económica, el derecho a una vivienda garantizado debe formar parte del ciclo económico. Y bueno, lo que tiene que hacer el gobierno es buscar una fórmula para que esto sea posible. El gobierno no lo hace. Esa es una de sus responsabilidades, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque esto pone en riesgo un montón de beneficios y un montón de prerrogativas que tiene el sector rentista en España. Si vemos, por ejemplo, lo que es Extremadura y lo que es Andalucía, entre 3 o 4 familias se reparten, se reparten gran parte del territorio, entre 3 o 4 familias de rentistas. Y lo mismo con los grandes fondos de inversión que ahora mismo están acumulando suelo urbano. Y que, también pasa con la gente que ve en la especulación inmobiliaria, pues un recurso para sus ahorros, ¿no? Es un bien que nunca baja de precio, que siempre sube y que además siempre tiene demanda, ¿no? O sea, que sin crear un solo euro de valor añadido, pues es la gallina de los huevos de oro. Bueno, pues eso es con lo que hay que acabar. Yo, en mi opinión, habría que ir hacia un modelo de vivienda garantizada. Todo el mundo debería tener un derecho a un alquiler público por una parte de su salario, que debería estar garantizado por un plan de trabajo garantizado, como he dicho en la intervención anterior. Y creo que la manera de acabar con la especulación inmobiliaria y con el rentismo es precisamente ahogando a los rentistas mediante los impuestos. Yo creo que en España hay que hacer una gran reforma impositiva, de manera que los impuestos a la tierra y a los bienes inmuebles sean los principales impuestos de la economía. Bajar todos los demás, sobre todo bajar los indirectos e ir subiendo progresivamente los impuestos a la tierra y a los bienes inmuebles, hasta el punto de que la especulación inmobiliaria y el latifundismo dejen de ser rentables. Hasta ese punto hay que subir los impuestos. Los impuestos tienen que subirse para que esas personas que tú decías, que acumulan grandes cantidades de terreno, que luego, arrendan y que reciben rentas de ello y que además no pagan impuestos por la propiedad de esa tierra, igual que pasa con los rentistas que tienen, decenas de pisos, ¿no? O centenares de pisos. Bueno, pues esa gente tiene que tener que pagar una cantidad de impuestos tan alta que eso deje de ser rentable. Eso significará que junto con un plan de vivienda garantizada y junto con un plan de trabajo garantizado, el precio de la vivienda y el precio del suelo bajará para los compradores y para las personas que alquilen, y la vivienda garantizada, y la especulación inmobiliaria deje de ser rentable.
Eso se puede hacer perfectamente con los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. El IBI, por ejemplo. Esto se puede hacer directamente mediante el IBI. No se, claro, esto habría que hacerlo progresivamente, no se puede hacer de un día para otro. Habría que, por ejemplo, planteárselo en una legislatura y poco a poco ir bajando el resto de impuestos o incluso eliminándolos e ir subiendo progresivamente al mismo ritmo los impuestos sobre el suelo y los bienes inmuebles. De manera que en pocos años la especulación inmobiliaria y el latifundismo dejen de ser rentables. Y que todo el mundo efectivamente pueda tener acceso a una vivienda. Es decir, sacar el acceso a la vivienda de las dinámicas de mercado. No puede estar sujeto al mercado que la gente pueda o no pueda vivir en un piso, ¿no? El Estado tiene que tener los recursos suficientes como para ofrecer a todo el mundo, a todas las familias, el acceso a un alquiler público que le permita vivir de una manera digna. Eso debe estar fuera de toda dinámica de mercado. Eso debe ser una característica intrínseca del ciclo económico, ¿no? Sea cual sea la situación económica. Y eso se consigue, yo creo, bueno, pues eso, mediante impuestos altísimos a los bienes inmuebles y a las rentas y bueno, a la propiedad de la tierra. Eso es lo que yo creo que habría que hacer. Bueno, Íñigo, que por el tema de la vivienda, ya Carlos nos ha expuesto cuál sería su plan, pero aquí lo más preocupante, que vamos, que a mí desde luego estoy de acuerdo 100% con Carlos, pero a mí lo que me parece más preocupante es que por parte del gobierno no hay ningún plan, por lo menos ningún plan que se pueda traducir en resultados prácticos para el grueso de la población que lo necesita. Y lo peor de todo son esas excusas que dan de que no pueden hacerlo porque las competencias están cedidas. A mí me gustaría dejar claro una cosa. Cuando la Unión Europea obligó a realizar todos los ajustes, aquellos de la famosa austeridad, que hubo que reducir muchísimo el déficit público, no tuvieron absolutamente ningún problema en imponer lo que les dio la gana a las comunidades autónomas. O sea, que si no lo hacen es porque no quieren, sencillamente. Aparte, que ahí tenemos que no mandan en todas las comunidades autónomas los gobiernos del Partido Popular o gobierno del Partido Popular con Vox, que tenemos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, tenemos al PSOE mandando con mayoría absoluta. Pues no está haciendo nada y los precios van exactamente igual de mal en sitios como Guadalajara o como Toledo que en sitios como el propio Madrid. O sea, que no nos vengan con monsergas porque, desde luego, ellos están igual de poco dispuestos a hacer nada que tenga repercusión real que lo está la derecha del Partido Popular. Adelante. Sí, pues vamos a ver. Realmente no lo hacen pues porque, o sea, la gran pregunta es ¿por qué no lo hacen? Pues porque no quieren hacerlo. ¿Y por qué no lo van a hacer? O sea, por la sencilla razón de que esto supondría un gran nivel de intervención en la economía, lo cual no solamente tendría un coste económico, ¿no? que ahora hablaré de él, sino también, entrar en el anatema, ¿no? Que es la limitación de los sacrosantos derechos de la propiedad rentista, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, pues ganándose fuertes enemigos y aparte, ya no solamente fuertes enemigos, sino propio interés, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, es el PSOE y todos sabemos lo que es el PSOE, ¿no? Lamentablemente también sabemos lo que está haciendo Sumar. Pues bueno, es que, claro, aparte de, pues bueno, que evidentemente lo que propone el compañero Carlos, ¿no? Y es gran parte de lo que se debería hacer, ¿no? Que es una desamortización por la vía impositiva, ¿no? Básicamente, que es curioso, esto es una receta liberal de toda la vida. ¿Vale? Lo primero que hicieron los liberales mercantilistas, los originales, ¿vale? Cuando alcanzaban el poder en el siglo XIX, o sea, el primer paso era siempre una desamortización. Siempre. ¿Para qué? Pues porque, vamos a ver, el bien más insustituible de todos y el más escaso
es siempre la tierra, es siempre la propiedad inmóvil. Y sobre esto hay una gran mentira, ¿vale? Una de tantas grandes mentiras que, por ejemplo, nos cuenta el gobierno, este gobierno más progresista del universo, que es el tema de que el Estado tiene la legislación estatal básica, ¿vale? Tiene la competencia sobre la legislación estatal básica, entre ellas la del suelo, ¿vale? Por no hablar de que determina vamos a decir, los grandes rasgos de todos los negocios jurídicos. Ahí están el Código Civil, ahí están el Código de Comercio, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual sí que hay métodos, por no hablar de que tiene las grandes llaves de la inversión pública, porque otra cosa que hace falta es precisamente crear un parque de vivienda público, ¿vale? Porque la única manera de que el Estado pueda garantizar el acceso a una vivienda, ¿vale? Digna, ¿vale? Ni siquiera digna, o sea, una vivienda mínimamente practicable a toda la población, es la intervención directa en el mercado, que por un lado tiende a garantizar ese derecho y por otro lado, pues al ser el mayor inversor y de lejos el Estado, ¿vale? En términos de capacidad de inversión, ¿vale? Pues puede condicionar los mercados. Cosa que no se hace. Se hizo, por poner un ejemplo, se intentó, de hecho, esto a finales de los 90 y principios de los 2000 en Euskadi, ¿vale? Cuando, por matemáticas parlamentarias locales, pues el PNV se vio forzado a gobernar en coalición con Izquierda Unida. Ezker Batua, aquí, la Izquierda Unida local. Y pues de hecho ahí en el tema de la vivienda, pues se pusieron bastante duros. Justamente era un tema candente en aquella época porque empezaba la burbuja inmobiliaria que reventó en 2008. Se creó un parque de vivienda público lamentablemente mal orientado, en el sentido de que la administración no mantuvo lo que es la propiedad de esas viviendas, ¿no? Pero demostró que sí era posible realizar una fortísima intervención y una fortísima inversión en vivienda pública y que esta tendiera a moderar los precios y a garantizar el acceso a la vivienda. De hecho, si bien esto acabó fracasando, pues tuvo bastante que ver con que estaba mal orientada, en el sentido de que eran viviendas a la venta que luego acababan volviendo, ¿no?, al mercado libre, y en otro sentido que no tuvo apenas continuidad. Fueron apenas 4 o 5 años, pero esos 4 o 5 años se creó un parque de vivienda a nivel autonómico. O sea, que de hoy en día, ¿vale?, todavía un importante el parque de la vivienda disponible en Euskadi tiene su origen ahí, ¿no? Pues se urbanizaron barrios enteros. Claro, esto, se podría poner en marcha y, de hecho, el Estado tiene los mecanismos para poner en marcha. Recordemos que tiene la llave del dinero. Los presupuestos, a lo grande, pertenecen al Estado, pero esto no se va a hacer. Más que quizá de un modo testimonial, algo dejado a caer en una de sus últimas alocuciones Sánchez, ¿no? Pero realmente, pues de un modo testimonial, ¿no? Al final lo único que se le ocurre son las tonterías tipo Kenny Finder, ¿no?, si alguien se acuerda de ello, y cosas similares, ¿no? O sea, porque no hay un interés real. O sea, estamos totalmente vendidos al interés del capital rentista. Y ese capital rentista necesita un mercado que en realidad llaman libre, pero está fuertemente intervenido por los grandes tenedores, ¿no?, de tierra, como ha destacado, por ejemplo, Carlos, en el sentido de que, de 3 o 4 familias, por ejemplo, son, tienen cantidades ingentes, ¿no?, de terreno, ¿no?, con el que, condiciona el mercado dentro de, vamos a decir, de su área de influencia, ¿no? Lo mismo que los fondos buitre, lo mismo que en realidad no es un mercado libre, nunca lo ha sido, es un mercado intervenido. Precisamente el liberalismo original, ¿vale?, el liberalismo mercantilista, como he dicho antes, no el rentista que tenemos hoy en día, ¿vale?, propugnaba precisamente por las desamortizaciones para liberalizar el suelo, para que dejara de concentrarse en pocas manos, que era del régimen en el que venían, ¿no? Veníamos del régimen feudal, ¿no?, semifeudal. Y era precisamente para esto. O sea,
Por eso suelo decir que en realidad, y en lo que se refiere a ciertos asuntos, como por ejemplo el tema de la vivienda y del suelo, o sea, ni siquiera vivimos en un régimen capitalista en el sentido capitalista liberal, ¿no? En el sentido clásico, sino es puramente vendido al rentismo, ¿no? Y estos son parte de las grandes mentiras que nos está colando el gobierno por la sencilla razón de que no quiere hacer nada porque en realidad sus intereses coinciden, ¿vale?, con los de esa clase rentista, ¿vale? No es tanto miedo, ¿vale?, que en muchos casos sí que lo hay, sino también realmente estamos hablando de una confluencia de intereses. Y esto es así, y se está viendo cada vez más claro, bueno, para el que no quería verlo, ¿no? Porque esto, como he dicho, esto lleva décadas arrastrándose. Y ese es el gran problema que tenemos, que no existe una intervención sobre esto, no existe una intervención impositiva, como la que ha dicho Carlos, no existe una intervención directa en el mercado, creando un parque público de alquiler, sobre todo en las zonas más tensionadas, que tiendan a moderar los mercados, además de garantizar, en la medida de lo posible, el derecho a la vivienda de la ciudadanía, etcétera, como marca, por cierto, marcan los principios rectores de la Constitución, que siempre se dice que no son derechos directamente exigibles, como por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, etcétera. Dice, no puedes ir y meter una demanda al gobierno por eso. Dice, sí y no. O sea, no es directamente exigible a nivel individual, pero son principios rectores que deben informar, ¿vale?, la acción de gobierno en todo momento y en cualquier circunstancia, ¿vale? Y eso está elevado a rango constitucional, cosa que, por cierto, nuestros tribunales también obvían. ¿Por qué? Pues bueno, pues otra vez lo mismo, ¿no? Es esa confluencia de interés. Así que, bueno, pues tendremos que esperar, no sé, a que haya una de dos, o hacemos algo, o empezamos a presionar con algo, o, tendremos que esperar a que por un casual nos llegue ya un gobierno más progresista de otras galaxias, ¿no? Porque parece ser que la nuestra, pues no es suficientemente progresista.